Mi madre ni siquiera parpadeó cuando lo dijo al otro lado de la mesa. No eres ni la mitad de mujer de lo que es tu hermana. Las palabras golpearon tan fuerte que la habitación pareció inclinarse. Empujé mi silla hacia atrás, sentí cada año de silencio contraerse en mi pecho y dije, entonces ella puede empezar a pagar su alquiler. Los tenedores se congelaron, mi padre palideció. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, susurró, como si la verdad pudiera devorarlo por completo. Pero ese momento, la conmoción, el silencio, el miedo en sus ojos, no fue nada comparado con lo que vino después, porque el verdadero secreto aún no se había revelado. Mi nombre es Nora Ellis, y durante la mayor parte de mi vida fui el silencio en una familia que nunca dejaba de hablar de mi hermana. A menudo se asume que soy tímida, pero eso no es del todo cierto. Simplemente aprendí temprano que en la casa de mis padres el silencio preserva la paz, y la paz, por frágil que fuera, era algo que intentaba proteger. En el papel, mi vida parece estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Portland. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas elevadoras en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y vistas al río. Algunas noches cocino pasta, me recojo el pelo y encuentro consuelo en cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es entonces cuando conduzco a la casa de 2 pisos de mis padres en los suburbios, un lugar anidado entre setos bien cuidados y la ilusión de una familia perfecta. Adentro, la perfección se rompe rápidamente. En el momento en que cruzo el umbral, me siento de nuevo como de 16 años, la segunda hija, el papel secundario en el carrete de momentos destacados de Vivian. Mi hermana siempre había sido la estrella, alta, segura de sí misma, el tipo de persona que llena una habitación y espera que permanezca llena. Se abrió camino a trofeos en la escuela secundaria, ganó una beca de Derecho y lanzó una carrera que todos aplaudieron antes de que ella siquiera se hubiera probado a sí misma. Y yo, la tranquila y constante Nora, la veía conquistar el centro de atención como si fuera su derecho de nacimiento. Mis padres la adoran. Siempre lo han hecho. En cada reunión familiar, cada festividad, cada cena, celebran sus logros como ofrendas, nuevos casos que ganó, ascensos que obtuvo, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo, Nora, quien pagó su propia universidad a los 17, Nora, quien trabajó en 2 empleos mientras estudiaba, Nora, quien nunca pide ayuda, aprendí a no hacerlo. No es que a mis padres no les gustara, simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, aparecía cada viernes porque insistían. Mi padre siempre decía, «Esta familia tiene un lugar para ti, no lo dejes vacío». Medio en broma, medio en serio. Mi madre llamaba si me retrasaba incluso 5 minutos. La familia primero, me recordaba, aunque a menudo sentía que «viví en primero» estaba más cerca de la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Vivian compartía las mismas victorias y yo revolvía la comida en mi plato, fingiendo que el silencio que llevaba no pesaba terriblemente. Pero el viernes antes de que todo implosionara se sintió diferente. Mi madre seguía lanzándome miradas penetrantes y evaluadoras. Vivian estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo no. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado forzada. Lo sentí entonces, una tormenta gestándose bajo el educado tintineo de los platos. Solo no sabía que me golpearía a mí primero. Esta cena de viernes comenzó como todas las demás, pero había una pesadez en el aire que no podía nombrar. Mi madre se demoró más de lo usual en la estufa, revolviendo la misma olla 2 veces, con la mandíbula tensa. Vivian se desplazaba por su teléfono con una sonrisa tan engreída que parecía ensayada. Y mi padre no dejaba de aclararse la garganta, como hace cuando está a punto de hacer un anuncio. Había vivido suficientes viernes para saber cuándo algo se tramaba, pero intenté ignorarlo.
Puse la mesa, coloqué los cubiertos, fingiendo no notar la tensión que se acumulaba con cada respiración. Cuando finalmente nos sentamos, la conversación, como siempre, giró en torno a Vivian. «Va a presentar en una conferencia la próxima semana», dijo mi madre con orgullo. «Se lo pidieron a ella, ¿no es genial?» «Siempre ha sido excepcional», añadió mi padre, dándole una sonrisa que parecía sacada de un cartel de campaña. Vivian se encogió de hombros con falsa modestia. «Bueno, reconocen el talento cuando lo ven». Masqué lentamente, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Había pasado todo el día en el trabajo limpiando un desorden financiero que alguien más había dejado, pero eso nunca llegaba a la mesa familiar. Mis logros vivían silenciosamente en los rincones de la casa de mis padres, escondidos entre facturas y listas de compras olvidadas. Intenté cambiar de tema. «Lideré un gran proyecto en el trabajo esta semana», mi director dijo. Pero mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. «Lo haces bien, Nora, pero el trabajo de Vivian impacta a cientos de personas. Es diferente». Ese golpe, pequeño, agudo, intencional, aterrizó exactamente donde ella quería. Miré mi plato, recordándome que debía seguir respirando. Era solo otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme lo que quería decir. Pero entonces mi padre se reclinó y exhaló con un suspiro dramático. «Hablando de casa», comenzó, «Vivian nos ayudó a organizar los papeles de la hipoteca el mes pasado. Fue una bendición». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Papeles de la hipoteca? ¿Bendición?» La sonrisa de suficiencia de Vivian se amplió. No fue gran cosa. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. 3 años de cuotas pagadas pulsaron detrás de mis costillas, pagos que había hecho en silencio y sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, cursos de maestría, incluso el pago inicial para mi propio apartamento, y ahora estaban reescribiendo la historia. Una calidez comenzó a extenderse en mi pecho, primero lentamente, luego subiendo como una marea. No pude contenerme más. Mi madre debió sentirlo, porque me lanzó esa mirada, la inclinación condescendiente de su cabeza que siempre significaba que debía callar. Entonces dijo la frase que rompió algo dentro de mí. «No eres ni la mitad de mujer de lo que es tu hermana». La habitación no solo se quedó en silencio, se quebró. Sentí que me enderezaba. Sentí el raspado de las patas de la silla en el suelo de madera. Sentí cada palabra no dicha que había tragado alguna vez acumularse en mi garganta, como una tormenta que quería liberarse. Y por primera vez en mi vida en esa mesa, no suprimí el sentimiento. Lo dejé surgir. Las palabras de mi madre salieron de su boca con una certeza tan casual que por un momento me pregunté si ella misma se hacía daño. «No eres ni la mitad de mujer de lo que es tu hermana». Lo dijo como si predijera el tiempo, como si fuera un hecho que yo debería haber aceptado hace mucho tiempo. Algo se solidificó dentro de mí. Lentamente empujé mi silla hacia atrás, el sonido de la madera rascando el suelo, cortando el aire limpiamente en dos. La sonrisa de Vivian se desvaneció. Mi padre levantó la vista sorprendido, como si hubiera olvidado que yo estaba sentada allí. Me encontré con la mirada de mi madre, mi voz más tranquila de lo que me sentía. «Entonces, ella puede empezar a pagar su alquiler». El silencio golpeó la habitación. Mi padre parpadeó. «¿Alquiler? ¿Qué alquiler?» Su voz se quebró, casi suplicante. No me inmuté. «Los pagos de la hipoteca durante 3 años». 3 pares de ojos se abrieron simultáneamente. Conmoción, negación y algo cercano al miedo parpadearon en sus rostros. Sentí una extraña ligereza, como si finalmente hubiera dejado de llevar una carga cuya existencia nadie más conocía. Mi madre se recuperó primero. «Nora, no seas tan dramática. Nunca te lo pedimos». «¿Lo hicieron?», la interrumpí, mi voz firme. «Cada mes. Solo esta vez. Nos encargaremos el próximo mes. No dejes que el banco envíe un recordatorio. Tengo los pagos, tengo las facturas, lo tengo todo». El rostro de mi padre perdió el color. «No debería sacar esto ahora. No es apropiado».
Ahí estaba, la desestimación, la minimización, el intento de empujar la verdad de vuelta a las sombras donde preferían que viviera. Me levanté por completo, con las manos en el respaldo de la silla. Lo que es inapropiado es fingir que Vivien salvó una casa que yo pagué para mantener. Vivien finalmente habló, con voz débil. Nora, tal vez escuchaste mal. Quizá mamá no quiso decir. Pero ya no escuchaba. Los observé luchar por reformular la historia, para moldearla en algo cómodo para ellos. Y por primera vez no me encogí para encajar en esa versión. Algo hizo clic dentro de mí, agudo, claro, irreversible. Sin decir una palabra más, salí del comedor, cogí mi abrigo y salí al frío aire de Portland. Mi aliento tembló, pero no por arrepentimiento. Fue la conmoción de oírme levantarme después de años de estar sentada en silencio. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi laptop, navegué hasta el pago automático mensual y hice clic en cancelar. Apareció un pequeño cuadro. Estaba segura. Los pagos deberían haberse sentido como un cierre, pero en cambio abrieron algo. Por primera vez en 3 años, mi cuenta bancaria no se vació el día 15. El silencio de mis padres fue lo suficientemente ruidoso como para hacer temblar las paredes. Empecé a caminar por la orilla del río por las mañanas, al principio solo para calmar el temblor en mis manos. Pero pronto, el ritmo de mis pies en el pavimento se convirtió en algo parecido a la libertad. Me uní a una clase de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reír con extraños que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que mis amigos me arrastraran a caminatas de fin de semana alrededor del Monte Hood, donde el aire era más limpio, como si aún no hubiera sido impregnado de expectativas. Con la distancia, lo vi todo más claramente. Cada solo este mes, cada no se lo digas a nadie, cada vez que habían elogiado a Vivien mientras yo pagaba las facturas en silencio. Y luego llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de la señora Jensen, la anciana vecina de mis padres, que tenía la costumbre de notarlo todo. Me envió una foto de la casa de mis padres con una pancarta sobre el porche. Felicidades, Vivian, por preservar el hogar familiar. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Preservar? Vivian. Mi garganta se constriñó mientras miraba la pancarta, mis manos entumecidas. Cada transferencia nocturna, cada sacrificio, cada vez que me había dicho a mí misma, la familia es lo primero. Todo reescrito como si yo nunca hubiera existido. No lloré. Esta vez no. Sentí algo más agudo, más persistente. Fui a la mesa del comedor, saqué la carpeta donde guardaba cada pago y factura que había impreso durante los últimos 3 años y comencé a organizarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una autobiografía silenciosa de sacrificio. Entonces Sara llamó. «Nora, creo que deberías saber», susurró. «Tus padres están planeando una cena de agradecimiento familiar en Seattle el próximo mes. Me pidieron que creara la presentación de diapositivas». Me preparé. Déjame adivinar. ¿Es sobre Vivien? Es peor que eso. Pude oír su incomodidad en su voz. Quieren destacarla como la razón por la que la casa fue salvada. Me dieron los subtítulos. La están llamando el ancla de la familia. Ancla, salvadora, heroína. Todas palabras que merecía, pero nunca recibí. «Envíame el archivo», dije. «¿Estás segura?» «Estoy muy segura». Cuando llegó la presentación, la abrí y una risa hueca se me escapó. Fotos de Vivien, de pie orgullosa frente a la casa, mis padres abrazándola en el porche. Subtítulos como «Gracias, Vivien, por mantener nuestro hogar familiar seguro». Hice una copia del archivo y agregué lo que ellos habían omitido. Después de su última diapositiva, inserté una línea de tiempo de pagos, gráficos de apoyo mensual, capturas de pantalla de los mensajes de mi madre, borrosas por privacidad, pero claras en su significado. Y la diapositiva final, una foto de la casa con las palabras «La verdad también merece un lugar». Guardé el archivo en mi laptop, en la nube y en una memoria USB que llevaba en mi bolsillo como un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo apartamento en Seattle, luminoso, tranquilo con ventanales de suelo a techo con vistas al horizonte.
Compré un sofá gris claro, una pequeña mesa de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en un hogar que era completamente mío. Y luego llegó la invitación, un mensaje de mi madre, cena de agradecimiento familiar, vístete bien, sin explicación, sin reconocimiento, sin disculpas. Pero cuando llegó el día, no fui para impresionarlos, fui para terminar algo. 2 días después de la cena, estaba regando una pequeña planta en mi balcón cuando llamaron a la puerta. A través de la mirilla vi a mis padres parados juntos, más pequeños de lo que los había visto nunca. Los ojos de mi madre estaban hinchados, los hombros de mi padre tensos, como si el frío aire de Seattle hubiera grabado nuevas líneas en ambos. Abrí la puerta sin decir palabra. Entraron lentamente, inspeccionando mi apartamento como si entraran en una vida que nunca habían imaginado para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales del suelo al techo, capturando los bordes de mi estantería. La nueva mesa de comedor, la tranquilidad que había construido para mí. Mi madre habló primero. «Nora, lo sentimos». Su voz se quebró. «Nos equivocamos. No deberíamos haber dejado que la historia se convirtiera en algo que no era. No deberíamos haberte pedido que cargaras tanto sola». Mi padre añadió. «Hablamos. Queremos tu nombre en la casa. Te lo mereces». Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. «No lo necesito», dije. «Ahora tengo un hogar, el mío propio». Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no una escritura. Se quedaron en silencio. Las manos de mi madre temblaban. Mi padre miró al suelo, como si la verdad finalmente lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. «Ya no estoy enojada», dije suavemente, «pero estoy cansada de desaparecer. Si vamos a reconstruir algo, tiene que empezar por ahí». Algo cambió en la habitación. No perdón, todavía no, pero una apertura, un lugar donde podíamos respirar sin que las viejas historias nos asfixiaran. Cuando se fueron, el apartamento se sintió aún más luminoso. Fui al balcón, miré el horizonte y me di cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y por primera vez, el futuro se sintió completamente mío. Me quedé en mi balcón mucho tiempo después de que la puerta se cerrara detrás de mis padres, observando las luces de Seattle parpadear en la oscuridad. Durante años pensé que preservar la paz significaba permanecer en silencio, pero la verdad es que el silencio no te protege, te borra, eliges. Elegirme a mí misma no destruyó a mi familia, finalmente rompió la narrativa que me mantenía pequeña, y quizás ese sea el verdadero comienzo. Si alguna vez has llevado una carga en silencio o has sido borrada de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si este capítulo resonó contigo, suscríbete. Más historias están por venir. Historias sobre encontrar tu voz, mantenerte firme y redefinir lo que significa la familia.